la última sesión que tuvimos, trabajamos con factorización al final y dimos un panorama de lo que era el álgebra, porque el álgebra es determinante para que el tema que sigue, que ahora es geometría analítica, pues tenga facilidad para el estudiante. Si no, el estudiante maneja bien todos los conceptos de álgebra, lo vamos a detener y va a tener demasiada dificultad, y por experiencia puedo decir que vale la pena que se retome todo lo que vimos de álgebra, porque se van a dar cuenta que esto es un tema totalmente diferente. Sin embargo, la utilización del álgebra ya es natural y normal. Lógicamente, todo lo que vimos de factorización lo vamos a desarrollar en las cónicas. Primero empezaría diciendo que la geometría analítica es aquella geometría que parte de una gráfica a una ecuación, o a partir de una ecuación nosotros tenemos que llegar a la gráfica. Entonces, esa situación que va de un lado a otro es lo que hace que esta geometría se llame analítica. Y se divide entonces en las cónicas y en la recta. Tenemos que ver recta porque los alumnos van a manejar mucho en estática y en resistencia de materiales, que aquí se llaman matemáticas y física 1 y matemáticas y física 2, muchos elementos que van a tener que ver con la recta. Sin embargo, en la aplicación a la arquitectura, lo que domina son las cónicas. Va a haber un trabajo desarrollado en PowerPoint donde están contenido todo esto con aplicaciones prácticas a la arquitectura. Por lo pronto, si dije que vamos a iniciar con la recta, pues es lo primero que vamos a desarrollar. Quiero mencionar que la elipse, la circunferencia y la parábola son tres de las cónicas que es muy importante profundizar, dado que la hipérbola la vamos a manejar solamente comparativamente con la elipse. Vamos a ver más adelante que hay quien cree que dos parábolas me forman una elipse, y eso es falso totalmente, porque todas las ecuaciones que maneja la elipse y maneja la hipérbola son muy similares. Lo único que cambia es el signo. Entonces, no va a haber necesidad de trabajar analíticamente la hipérbola. En esta presentación que menciono del PowerPoint, que tiene a las cónicas y a la recta, sí está desarrollada la hipérbola. Y en la bibliografía también hay una referencia de un libro que se llama Métodos Matemáticos para el Diseño, que desarrolla a las cuatro. Pero repito, para esta presentación que estamos haciendo, vamos a trabajar con estas tres, y con esto es suficiente porque el estudiante aprecia y entiende, y la hipérbola no es que tenga poca importancia, tiene mucha importancia, pero analíticamente, repito, se parece muchísimo a la elipse. Por lo tanto, si empezamos con la recta, pues voy a trabajar ahora con este diagrama. Aquí estoy trabajando con una recta y, lógicamente, tanto la recta como las cónicas van a tener que ver con los ejes cartesianos, el eje X y el eje Y. Y lo vamos a trabajar siempre en el plano. El espacio lo vamos a dejar más adelante
para cuando trabajemos vectores. Por lo pronto, aquí vamos a trabajar solamente X y Y, que me da la posibilidad de manejar el plano. La recta, entonces, que estoy manejando aquí, sabemos que se define por dos puntos. Entonces tomo un punto B y un punto A, y esto me define un segmento que se prolonga de forma infinita hacia los dos lados. Entonces el efecto de una recta no queda solamente en el segmento, sino su afectación, su influencia, todo lo que tiene que ver con ella, se va en ambos sentidos al infinito. Podemos decir que una antena, cuando era la antena de líneas, pues tenía líneas de diferentes tamaños, y muchas veces las personas decían, vamos a mover la antena porque no está captando lo que necesitamos. Lógicamente, cuando aparece la parábola, pues las antenas se convierten ya no en rectas, sino las antenas se convierten en antenas parabólicas, que recordarán que todos vimos antenas en las azoteas enormes. Y poco a poco se fueron dando cuenta, cuando lleguemos a la parábola, que una antena no era necesario tenerla en esa magnitud, dado que en la parábola pasa lo mismo que en la recta, de forma infinita, se prolonga y capta lo mismo, porque es como una situación ideal. De ahí entonces que si tengo A y B y estamos trabajando en los ejes cartesianos, y hago un paréntesis. ¿Por qué se llaman ejes cartesianos? Porque los ejes cartesianos fueron una aportación de René Descartes o René Descartes. En este caso, este apellido sí está permitido que lo manejemos de una o de otra forma. Es un error que, digamos, me gusta la literatura de Shakespeare. Me van a decir ignorante, porque es Shakespeare. Si hablamos de la música de Chopin y yo digo, ¿quieres escuchar a Chopin? Tampoco funciona. Debe ser Chopin. Sin embargo, René Descartes, que es un filósofo que aparece cuando el razonamiento ya trabaja lo inductivo, es uno de los filósofos y matemáticos que trabaja con el razonamiento inductivo, es decir, la ciencia empieza en ese momento y él es uno de los representantes. Entonces de ahí vienen los ejes cartesianos de René Descartes. Es una aportación de él y a partir de ahí pues podemos manejarlo. Como estamos en el plano, entonces tenemos un valor de X y un valor de Y solamente. X1, Y1 para el punto A y X2, Y2 para el punto B. Si yo le refiero hacia los ejes, pues trazo estas líneas paralelas al eje X y estas otras paralelas al eje Y. Y por lo tanto podemos referir estas coordenadas a los ejes. Como el eje horizontal es X y es el punto A, pues la distancia que hay de aquí a acá que me da el segmento es X1 y X2 del punto A y del punto B. Y si la referencia la llevo hacia el eje vertical, entonces tenemos Y1 porque estoy en el punto A y Y2 porque estoy en el punto B. Y esta recta toca a los ejes, pero puede continuar
de manera imaginaria, y entonces podríamos decir que estos son líneas punteadas y puedo trabajar con ello perfectamente a partir de las referencias que estamos estableciendo. Se forma un ángulo y el ángulo se mide en sentido positivo, que por una convención que aquí la respetamos en todos los cursos de matemáticas y de estructuras, que si gira en el sentido contrario a manecillas del reloj, entonces decimos que es positivo el ángulo. Y si gira en el sentido de manecillas del reloj, negativo. Sentido de manecillas del reloj, negativo. Sentido contrario a manecillas del reloj, positivo. El ángulo siempre lo vamos a medir positivo. Es decir, yo voy a partir de X hasta encontrar a la recta, y entonces aquí estoy formando un ángulo agudo, que después vamos a ver que cuando el ángulo es agudo, normalmente tengo un valor positivo, pero si el ángulo se vuelve obtuso, ya tengo un valor negativo. Pero vamos por partes. Muy importante, porque vamos a manejar en poco tiempo la ley de los cosenos, y la ley de los cosenos va a tener que tomar en cuenta este sentido positivo. Si el estudiante se acostumbra a manejar esto, pues va a tener éxito en adelante. Y de lo que tratamos es eso. Por otra parte, recordemos que estamos manejando aprendizaje significativo. ¿Qué es eso? Pues el estudiante tiene el conocimiento de todo esto. Si llevó un buen bachillerato sabiendo que iba a estudiar arquitectura, por lo tanto, procuró llevar matemáticas, y en uno de los cursos llevó geometría analítica todo un semestre, y en otro de los cursos pudo haber llevado cálculo, que no es tan importante en nuestra área de conocimiento, que es la arquitectura. Sin embargo, la geometría analítica sí. Por lo tanto, un porcentaje elevado de estudiantes llevaron ya esto, lo conocen, lo han aprendido, y aquí lo deben recordar, porque repito, recta la vamos a utilizar en estática y en resistencia de materiales, y las cónicas pues son un desarrollo que muchos retoman a la hora de manejar sus proyectos. Ahora, este ángulo va a estar relacionado a los alumnos de arquitectura. Siempre les pongo el ejemplo de una escalera, cualquier escalera. Una escalera es en corte, aquí tenemos un corte. Esta recta se llama huella, y esta se llama peralte. La huella siempre es una X y el peralte siempre es una Y, porque nos estamos apoyando en los ejes cartesianos, X horizontal y Y la vertical. Y el ángulo de inclinación, esta no existe, esta recta, porque yo voy subiendo la escalera. Si esta escalera está bien construida, pues siempre la huella va a ser la misma en toda la extensión de la escalera. Y el peralte también. Porque si no se da, arquitectos, la gente se va a caer. Porque va a servir de tropezón, o porque si la huella es muy corta, como sucede en las pirámides, pues no, el pie no alcanza a apoyarse y también se puede caer. Y por eso es que en las pirámides vemos que hay cordones que sirven para irse deteniendo, y solamente las personas muy jóvenes pueden, ni siquiera los niños, porque es peligroso, pero los jóvenes sí pueden correr en ella.
aquí no. Siempre va a ser constante y por lo tanto este ángulo que tenemos aquí, que ahí he llamado alfa, pues va a ser la pendiente de la recta. Esa pendiente de la recta es el ángulo de inclinación medido en sentido positivo, contrario de manecillas del reloj. Y el ángulo, si observamos, siempre es el mismo. Repito, esta línea es imaginaria, porque si fuera un barrote, un barandal, no barandal, algo para sostenerse, pues estaría más alto. Pero aquí es para entender lo que es la pendiente. Entonces, la pendiente, que en la recta recordaremos que se simboliza con una letra M, todos los textos de álgebra, de geometría analítica, siempre van a manejar a la pendiente con una letra M. ¿Y qué significa pendiente? Pues si recordamos las funciones trigonométricas, que vamos a ver más adelante con detalle en geometría y en trigonometría, tenemos una función que se llama tangente, que se simboliza así. La tangente es una razón que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recordar que esta función tiene que ver con el triángulo rectángulo. Y aquí se ha formado un ángulo recto. Y tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí tengo un ángulo de 90 grados. En esto, y en esto, y en esto, sucesivamente. Si estamos manejando una escalera arquitectónicamente bien construida, pues siempre voy a tener una vertical y una horizontal. Recordemos que en el triángulo rectángulo, a los lados que forman al triángulo se les llama catetos. Si estoy hablando de este ángulo, lo voy a rellenar para darme cuenta que es de este del que estoy hablando, que hemos llamado alfa. Este sería el cateto que tiene enfrente y por lo tanto se llama opuesto. Y este es el cateto que tiene a un lado y por lo tanto se llama cateto adyacente. Y cuando estoy trabajando con la pendiente, la tangente adyacente, y debemos poner aquí que estamos hablando de la tangente del ángulo. Entonces, importante, no lo puse, una disculpa, aquí debe decir tangente alfa, para que estemos identificados con este ángulo y con el que estamos trabajando aquí. Este cateto opuesto entre cateto adyacente siempre es la función tangente. Por lo tanto, si yo estoy trabajando con el ángulo y estoy diciendo que esta línea punteada que viene a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo, sacamos en conclusión que la pendiente de una recta va a ser exactamente igual a la tangente del ángulo, ¿correcto? Entonces de ahí que puedo relacionar y esto les va a quedar muy claro porque pues todos hemos utilizado una escalera y estamos conscientes de la importancia de que el triángulo rectángulo me sirve para trabajar en ello. Bien. ¿Qué otra cosa puedo decir de la recta?
La recta, si ahora vuelvo a tomar a los ejes cartesianos, X y Y, me voy a este diagrama, estoy marcando aquí una recta AC y una recta CD. El concepto de paralelismo y perpendicularidad, paralelismo, puedo decir paralelo, y puedo trabajar un símbolo para decir paralelo, porque puedo decir que el segmento AC es paralelo y uso una simbología así, dos líneas ligeramente inclinadas a la izquierda, a la derecha, perdón. Puedo decir que AC es paralela al eje X, igual que podemos decir que CD es perpendicular. Entonces, estos dos conceptos de paralelo y de perpendicular pues se han aprendido desde tiempo atrás y todo el mundo lo entiende, qué es el paralelo y qué es el perpendicular. Este perpendicular tiene un símbolo igual que tiene el paralelo, y el perpendicular se pone siempre una línea vertical y una horizontal. Es decir, si yo pongo una vertical y una horizontal, este símbolo me sirve para mencionar que estoy hablando de dos rectas que son perpendiculares. Para el caso que estamos trabajando aquí, AC es paralela a X y CD, que es un segmento, es perpendicular al eje Y. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos dos conceptos? Si hablo de paralelo, sabemos que esta recta y el eje X jamás se van a tocar, porque son paralelas. Y ahí podemos pensar en un ejemplo como las vías del tren, porque las vías del tren, si no son siempre paralelas, el tren se descarrila. Entonces, nunca se van a tocar A y X, AC y X. Pero para el caso de CD, pues CD en este caso es perpendicular al eje Y, pero también puedo decir que AC es perpendicular al eje Y. Y en este caso CD también es paralelo al eje Y. ¿Por qué es importante eso? Porque hay situaciones en las que vamos a manejar esta situación paralela. Y entonces voy a cambiar esto aquí y vamos a decir que si dos rectas son paralelas, su pendiente M1 es igual a la pendiente M2. ¿Cuál sería la pendiente M1? La pendiente de AC, esta recta. Y M2, pues es el eje X. O puedo tener una cantidad infinita de rectas que sean paralelas, dentro de ellas dos y hacia abajo, hacia arriba también. Y cuando estoy hablando de perpendiculares, en ese caso, la pendiente de una recta que voy a llamar, vamos a mencionar M2, M3, para no confundir con estas. Si es perpendicular, entonces su pendiente va a ser inversa y de signo contrario. Es decir, M4. ¿Por qué? Porque estoy hablando de cuatro pendientes diferentes. Dos rectas que son perpendiculares y dos rectas que son paralelas. M1 y M2 son iguales cuando las rectas son paralelas.
Pero cuando las rectas son perpendiculares, la pendiente de una es recíproca o inversa y de signo contrario. Debe reunir las dos condiciones. Signo contrario y la situación inversa. ¿Y cómo manejo lo inverso? Pues si estoy en geometría, lo inverso se identifica poniéndolo como una fracción donde el numerador es 1 y el denominador es m4. En los ejemplos nos vamos a dar cuenta de esta situación, de cómo se maneja, porque hay momentos en los que un problema me plantea una recta es perpendicular a otra. De inmediato debo pensar que la pendiente de una es inversa y de signo contrario a la pendiente de la otra. Bien, de ahí que esto me está ejemplificando una situación que voy a utilizar en este momento para la recta. Bueno, si ahora doy detalles adicionales a la recta, podemos decir que estoy recordando que todo esto es aprendizaje significativo, es decir, el estudiante ya lo conoce. Y el que no lo conoce, que es primera vez que lleva el curso, si lo damos con esta tranquilidad de ir explicando conceptos muy importantes, no tiene problema y lo va a aprender rápidamente. Ahora tenemos que manejar el aprender a aprender. Es decir, nosotros nos estamos convirtiendo en la pedagogía actual en facilitadores del aprendizaje. Los estudiantes, si aprenden a aprender, pues van a poder hacer las cosas ellos solos. Y para eso hay que emplear mucho la lógica, el sentido común, conceptos y conocimientos tan sencillos como hablar de una escalera. Y cuando hablamos de pendiente, les digo a los alumnos, recuerden la escalera. Y siempre tendrán que memorizar algo, que sería el peralte, que es lo que subimos en escalera, es cateto opuesto. Y la huella, pues es cateto adyacente. Y como eso lo van a manejar constantemente, pues no van a tener problemas. La recta maneja también otro concepto más que se llama distancia entre dos puntos. Esta distancia entre dos puntos se da porque sabemos que dos puntos son los que me definen una recta. Y se va a simbolizar con una letra D minúscula. Y esta fórmula, son fórmulas, no son ecuaciones porque no están igualadas a cero, por eso se llaman fórmulas. Esta fórmula la vamos a volver a trabajar cuando estemos en el tema de vectores. Pero en este momento la vamos a plantear como con una D que es distancia y que va a ser una raíz cuadrada, que no se pone índice, de x2 menos x1 y lo voy a elevar al cuadrado. Y a esto le voy a sumar y2 menos y1 y lo voy a elevar al cuadrado. Esto en vectores lo vamos a utilizar para conocer la magnitud de un vector. Y recordemos que un vector, pues es, para física, una flecha. Para matemáticas, esta flecha se llama vector. Pero eso es tema de más adelante. Por lo pronto, si yo quiero saber cómo recta
y le quito la cabeza de la flecha y lo dejo como recta, entonces estoy trabajando que la magnitud que tiene del punto M al punto N se llama distancia entre dos puntos. Esta N puede ser Y2, perdón, empezamos con X, siempre es primero la abscisa. Si N tiene X2 aquí, obligadamente debe ser Y2. Y por lo tanto, M va a tener coordenadas. Si a este le elegí llamarlo 2, este se va a llamar X1 y por lo tanto estará acompañado de Y1. Esto no hay problema, yo lo puedo cambiar. Yo puedo decir que prefiero que este sea X2, por lo tanto, esta debe ser Y2, obligadamente. Y la otra, pues ya le toca el 1 y el 1. Entonces, se llegan a generar confusiones de cuál es X2 y cuál es X1. Yo decido, porque finalmente ese punto N puede tener datos de coordenadas. Lo vemos en un momento. Repito entonces, distancia entre dos puntos, pues es la dimensión que se tiene entre el punto N y el punto M, como recta. Ahora, nos falta un concepto más. Y podría venirme aquí y manejar punto medio. Como su nombre lo dice, porque hay ocasiones en que las personas se confunden por el uso de los términos o conceptos. Recuerden que en razonamiento y lógica simbólica 1 se manejó qué quería decir concepto y llegamos a la conclusión de que concepto también es término. En matemáticas se usa mucho la palabra término algebraico, el término que me maneja punto y me maneja medio, el término o concepto de distancia. Y son conocidos, porque quien maneja el lenguaje, pues entiende que una distancia es una medida. Y la distancia siempre va a ser positiva, porque viene otro ejemplo. Cuando a mí me preguntan ¿cuánto mides? Y yo digo 1,62, no estoy diciendo que me medí de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo o me acosté y me puse en el eje X y me medí de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Nunca. La medida como distancia siempre es un valor absoluto y se mide. Entonces, cuando quiero recordar que es distancia entre dos puntos, pues pienso en una medida, que este valor es un escalar. Pero ahora vamos al concepto de punto medio. ¿Qué es esto? Pues me están hablando de un punto, es decir, una localización específica. Y para ello voy a trazar para poder medir. Si yo tomo esta medida, aquí veo que mi segmento mide 40. Y si tomo el punto medio, pues voy a tomar la mitad. O lo puedo hacer con una cuerda, o lo puedo hacer con el compás también. Defino un punto, tomo una distancia hacia un extremo y otra distancia hacia el otro extremo, y a este es al que se le llama punto medio. Y para trabajar con el punto medio, pues vamos a desarrollar
vamos a desarrollar que la ecuación, si este punto es A y este es B, el punto medio lo voy a obtener para X y lo voy a obtener para Y, porque recordemos que siempre vamos a trabajar coordenadas. Por lo tanto, en este caso, para X tomo X2 menos X1. Siempre se usa este signo menos y lo divido entre 2. Y para Y, pues tomo a Y2 menos, perdón, esto es X2 más X1, que aquí no estoy buscando distancias, entonces estoy tomando simplemente punto medio y ahora sumo los valores y los divido entre 2. Y esa sería la fórmula para trabajar el punto medio. Con esto, entonces, estos conceptos de la recta, ya puedo mencionar que la recta se va a regir, además de estos datos, por ecuaciones. Y entonces, esas ecuaciones, yo aconsejo a los estudiantes que lo tengan para consultar. No necesitamos memorizar todo. Con el uso constante se llega a memorizar, pero si yo voy a manejar ahora cuáles son los tipos de recta con los que yo puedo contar, pues vamos a tomar a 4. 1. Aquí vamos a decir conocido, un punto y su pendiente. Un punto y su pendiente. ¿Cómo dijimos que era el punto? Pues el punto puede ser A o puede ser B. Y la pendiente, pues es el ángulo de inclinación que esa recta tiene con el eje de las X. Recordemos que la geometría analítica va a trabajar siempre con ejes cartesianos, siempre. Y por lo tanto, siempre vamos a pensar que X es la horizontal y que Y es la vertical. Y la pendiente, insistimos en que es el ángulo que se forma medido en sentido positivo sobre la horizontal. Si nosotros repetimos con constancia eso, cuando el estudiante trabaje sistemas de fuerzas en matemáticas y física 1, simplemente va a recordar que eso tiene que ver con la recta y que cuando está hablando de ángulos, pues los ángulos siempre se van a medir en sentido positivo. Entonces, si yo conozco un punto, la fórmula, porque son fórmulas, son y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Es decir, si observamos, aquí tenemos la variable x y la variable y, porque yo necesito dar la ecuación en términos de x y de y. Pero el punto que pudo haber sido A era x1, y1. Y m es la pendiente. Entonces, si yo quiero o tengo datos de un punto y la pendiente de la recta, vamos a suponer que utilizamos aquella y en esta yo dejo solamente un punto. No conozco este, conozco solamente A. Y al conocer A y el ángulo de inclinación,
pues yo puedo trabajar perfectamente con la fórmula 1, que es conocido un punto y la pendiente. La número 2, van a ser 4. Conocida la pendiente, y podemos ponerla entre comillas para reconocerla más fácilmente, y la ordenada al origen. ¿Qué pasó aquí? Que ya tengo un nuevo concepto que no habíamos recordado, que se llama ordenada al origen. ¿Qué es eso de ordenada al origen? Una recta siempre va a cortar al eje Y, está ubicado donde esté. Y si me voy aquí, esta recta está cortando al eje de las Y y al eje de las X. Pero me interesa el corte que hace al eje de las Y. Esta recta X, recordemos que se llama abscisa. Y la Y se llama ordenada. Es decir, cuando yo trabajo a un punto X1, Y1, pues la abscisa es X1 y la ordenada es Y1, ¿correcto? Por lo tanto, si yo estoy hablando de la ordenada al origen, tengo que relacionar al punto donde corta al eje Y, ¿quién? La recta, y relacionarlo con el eje X. Y a esta ordenada al origen se le va a llamar con la letra B minúscula. B minúscula. Llamamos ordenada al origen. Y no es más que esta distancia. Es decir, si yo tengo un sistema de ejes cartesianos cualquiera y estoy trabajando con esta número 2, puedo tener ahora la recta así y establezco que los ejes están aquí. Este es el eje Y, X, perdón, y este es el eje Y. Y la recta ahora está cortando a ambos ejes, pero en este caso esta distancia es la que se llama P, ordenada al origen, ¿correcto? ¿Qué es ordenada al origen? La voy a simbolizar con la letra B. No es que yo la haya puesto, sino que está generalizada en cualquier libro que tenga que ver con geometría analítica. Por lo tanto, Y va a ser igual a mx más b. Recordar que siempre debe haber el término xy, porque es la variable que estoy usando con la recta. Y en este caso tengo m acompañando a la x, porque es la pendiente con la x y la ordenada al origen. Y entonces estoy hablando de una relación como aquella. Y tenemos a la segunda ecuación. Estas, repito, vale la pena tenerlas siempre a la mano para que las puedan consultar y ellos pueden hacer algo como esto, que es plantearse sus datos y tenerlas para que no tengan dudas, las puedan consultar y las puedan aplicar. Porque lo que estamos haciendo ahora es intentar
recordar esto y tener todos los elementos que me van a servir. De ahí que vamos ahora a la tercera, y la tercera va a ser un tipo de recta donde pasa por 2 puntos. Número 3, recta que pasa por 2 puntos. Démonos cuenta que el lenguaje y la matemática siempre van de la mano. ¿Por qué? Porque si yo manejo correctamente el lenguaje, pues no tengo problema en entender lo que el concepto en general me está diciendo, que pasa por 2 puntos. Aquí acostumbro decirle al estudiante, denme 2 puntos, y ellos normalmente trabajan con los que hemos estado trabajando ahí. Me dicen un punto A que tiene X1 y Y1 y un punto B que tiene coordenadas X2 y Y2. Si ahora conozco a 2 puntos, como fue el caso inicial que trabajamos, pues voy a tomar que Y menos Y1 dividido entre X menos X1 ahora va a ser igual a Y1 menos Y2 entre X1 menos X2. Aquí el orden puede o no ser importante, pero vayamos a entender que siempre voy a tener a las variables que me van a ayudar a dar la ecuación de la recta. Siempre va a ser X y Y. Y que este 1 y este 1 lo tomo de aquí. Y que este 2 y este 2 lo tomo de aquí. Y ya dijimos que podemos cambiar y no pasa nada. Siempre y cuando a este se llame X2, esta deberá ser Y2. Y entonces esto se puede cumplir perfectamente. Bien. Ahora, si voy a trabajar cómo sería esto, pues me puede volver a servir el ejemplo que tenía originalmente, donde teníamos A y B, y ahora es una recta donde conozco el valor de X2, Y2, y perfectamente puedo estar hablando de esta situación. Conozco este punto y este otro. El número 4, para terminar. Decimos ahora que son las que están clasificadas porque son las más usadas, y aquí es de abscisa y ordenada conocida. Ya dijimos antes qué significaba ordenada. Ordenada es la vertical y abscisa es la horizontal. Y dijimos que abscisa lo íbamos a llamar A y ordenada siempre, sobre todo la ordenada que se usa mucho, la llamamos B. Y por lo tanto ahora mi ecuación, la ecuación que voy a utilizar, es X entre A más Y sobre B igual a 1. Y tenemos las variables X, Y, tenemos la abscisa y tenemos la ordenada. En este caso, si me voy aquí, quiere decir que yo no conozco estos puntos, sino lo que conozco es la abscisa y la ordenada. Y entonces podemos decir que esa ecuación 4 la tenemos representada aquí, donde A es la abscisa, que llamamos A, y B es la ordenada. ¿Y cuál sería la abscisa? Pues la longitud que hay de aquí a acá. ¿Por qué? Porque estoy tomando esto
como referencia. La longitud que hay desde el punto que me da esta y el punto que me da esta es A, y B, en este caso, es la que, donde la recta corta al eje de las Y. Bien. Ahora vamos a trabajar de la ecuación general porque tanto las cónicas como la recta van a trabajar una ecuación general. Esa ecuación general, si es recta, va a ser de primer grado. Y por lo tanto, sabemos que debe tener a los términos X, Y podemos manejar un término que se llama independiente. X, Y no tienen exponentes porque la recta es primer grado y este no tiene variable porque es un término independiente. Y podemos ponerles nombres o no, esto ya se conoce generalmente. Recordemos que cuando se habla de una función, la función tiene una variable y otra variable. Y esas variables se llaman dependiente o independiente. Es muy importante una sobre otra, depende, porque ya en otro momento del curso dijimos que cuando podíamos dar el ejemplo de un jefe y su secretaria, el jefe es independiente porque le da a la secretaria, que es dependiente, su horario, su sueldo, sus vacaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, si el jefe va a hacer una presentación hoy a las 12 del día y su secretaria la elaboró ya no en PowerPoint, sino en este último que se llama InDesign, que tiene mayor calidad que el otro, pues el señor no tiene idea de cómo se maneja. Posiblemente el PowerPoint sí, pero el InDesign no. Entonces, en ese momento dice, hay un error, tengo que corregirlo, llego a la oficina y lo solicito a la secretaria. Pero resulta que en su escritorio encuentro una nota que dice que la secretaria bajando en la escalera se cae, se fractura el tobillo, no puede ir a trabajar. En ese momento el jefe, que es dependiente de la secretaria, se infarta. ¿Por qué? Porque él no sabe manejar el programa y no tiene quien se lo resuelva. Por lo tanto, la importancia de una variable que es dependiente o independiente es muy relativo. Pero la matemática acostumbra a manejar normalmente a la Y como variable dependiente. Es decir, es como si este fuera el jefe y esta fuera la secretaria, en el ejemplo que acabo de dar. Ese tipo de ejemplos vale la pena porque son situaciones cotidianas que el estudiante entiende. Y estamos tratando de eso, de ver que claro para él. Despejo entonces a la variable dependiente y lo que debo hacer es quitarle todo lo que tiene a su lado y mandarlo al segundo miembro. Quito a X y la debo pasar con signo negativo porque aquí estaba trabajando positivo. Y lo mismo pasa con C. Pero todavía la Y, que es la variable, debe quedar totalmente sola. Y de ahí pasa dividiendo a la A y dividiendo, perdón, aquí hay un error. Si yo cambié del primer al segundo miembro, entonces debo cambiar su signo.
aquí estaban positivos y pasa negativo, este también, y la B divide a la C. Y esta se ha convertido en una de las ecuaciones que trabajamos antes. Recordemos que decía Y igual a MX más B. ¿Cierto? La tuvimos como número 2 y es una ecuación que es la más utilizada cuando estoy trabajando a la recta. Y igual a mx más b. ¿Qué quiere decir? Que la x tiene un coeficiente, igual que la y tiene un coeficiente. Y este, al ser término independiente, no tiene variable. Si yo tuviera a un 3x más 2y menos 5 igual a 0, pues por lo tanto, esta número 3 es A, el número 2 es B y el menos 5 es C. Esa A, B, C son las que tengo aquí, A, B, C. Donde la B está dos veces, ¿por qué? Porque podía haber puesto una sola línea, pero la puse así para identificar que A entre B tiene que ver con la pendiente. La pendiente siempre va a ser menos A sobre B. Y la ordenada al origen, pues siempre va a ser menos C sobre B. ¿Por qué menos? Porque a la hora de hacer el despeje, inclusive aquí habíamos cometido un error, al despejar cambian del primer miembro al segundo miembro y entonces cambian la operación que estaban realizando. Aquí sumaba, se vino restando, aquí sumaba, se vino restando, y cuando la B se despejó, pues dividió a la A y a la B. Este signo negativo entonces existe porque es parte de la ecuación, ¿correcto? Bien. Por eso es que deben llevar una guía, porque lo importante no es que memoricen todo, sino que sepan aplicarlo y lo entiendan. Si yo le quiero dar valores numéricos a la pendiente, entonces puedo decir que está tomando en cuenta a la ecuación que pusimos como ejemplo, entonces la pendiente de esta recta va a ser menos A, que es 3, dividido entre B, que es 2. Observar que este signo negativo es el que me dio el despeje, y que esta es positiva y esta también, esta es negativa, pero aquí es menos, positiva y positiva, me queda menos 3/4. Y para el caso de la ordenada al origen también es el signo negativo en primer lugar y luego tomo el valor de C, que es menos 5, lo divido entre B, que es 2, y esto quiere decir que siempre se recomienda que en la geometría analítica se trabaje con fracciones, que se llama fracción común o número racional. Evitemos trabajar con números decimales, porque cuando estamos haciendo ecuaciones hay confusión. Es más fácil trabajar con racionales. Sin embargo, si esto lo voy a llevar a graficar, que no lo hemos hecho todavía, ahí sí vale la pena tomar la fracción. ¿Cuál sería la fracción entonces? Menos 1.5. ¿Estoy bien? 3 entre 2. Sí.
Y en el caso, solo para graficar, ¿correcto? Este me va a servir para la gráfica. Pero, ¿cómo voy a graficar la pendiente? Con el ángulo de inclinación. Por lo tanto, este corresponde a un ángulo que es mayor de 45 grados, porque la pendiente cuando es 1, estamos hablando de un ángulo de 45 grados. Aquí lo único que debo saber es que el ángulo es mayor de 45 grados y además, al ser negativo, quiere decir que la recta tiene una inclinación así. Es decir, es un valor negativo, pasa de 90 grados y el valor que debo tomar es el de aquí, curiosamente, que es el que me va a dar directamente si uso tablas para obtener ángulos, pero si uso la calculadora, le pido inverso tangente de menos 1.5 y automáticamente me va a dar un ángulo mayor a 90 grados. Y para el caso de B, que ahí voy a ver dónde la recta está cortando al eje Y, es menos entre menos, este es más 5 medios. Y por lo tanto, 5 medios es 2.5. Es decir, esta recta está cortando al eje Y en el punto 2.5 positivo, porque menos entre menos, recordemos que da más. Y por lo tanto ya puedo tener un punto de esa recta. En el momento en que si tomo aquí 1, aquí 2, aquí sería 2.5, es el punto B. Y ya sé que aquí está la recta. Y va a tener una inclinación así porque el ángulo es negativo. ¿Okay? Es decir, la recta va a venir así o así o así, pero siempre formando un ángulo de 90 grados. Pero eso lo vemos en un momento. Hasta aquí, entonces, vemos que a partir de la ecuación general de la recta, que es de primer grado, yo puedo llegar a obtener la ecuación cuando conozco a la pendiente y la ordenada al origen. Las 4 ecuaciones se pueden demostrar igual que esta, pero la vamos a dejar solamente con esta, porque si estuviéramos dando el curso de recta dentro de un semestre, que es la geometría analítica para el estudiante de preparatoria, pues entonces sí necesitábamos dar todo ello. Bueno, por lo tanto, si ahora ponemos ejemplos, el primer ejemplo, ya quito esto y pensé que no iba a hablar. Dados el punto A y B, obtener distancia entre estos puntos y trazar. Siempre vamos a buscar que la solución analítica debe estar acompañada de la solución gráfica. Por lo tanto, tengo el punto A, menos 1, 7, y el punto B, menos 4,3. Y de estos puntos pido obtener la distancia. ¿Qué es eso de obtener la distancia entre los puntos? O dos puntos, que pueden ser, es lo mismo. ¿Qué dijimos que íbamos a utilizar? Pues la ecuación que dice d igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado. Y observen que cuando estamos repitiendo la ecuación, de alguna manera se va grabando.
en la mente, al cuadrado. Y ahora tomo los valores. Y si sustituyo, pues voy a tener, decidimos, o esta es x2y2 o esta es x2y2. Para el caso, si pongo menos 4, estoy considerando que esta es la x2. No me debo equivocar que esta va a ser la y2. Y entonces tomo menos x1, x2, perdón, menos x1. Menos es de aquí, pero el primer 1 tiene un signo negativo. Y luego sumo a y2, que es 3, menos y1, que es 7. Y por lo tanto a esto le tengo que sacar raíz cuadrada. ¿A qué es igual? Pues a la raíz cuadrada de menos 4, y menos por menos es más. Entonces tengo una suma que me dice menos 4 más 1, pues mi resultado es menos 3. Aquí falta que pusiera que esta se eleva al cuadrado y esta también se eleva al cuadrado. Es la indicación que me da la ecuación, la fórmula. Entonces, al sumar, tengo ese menos 3 y lo voy a elevar al cuadrado. Y aquí, pues, es más directo y tengo 3 menos 7. Mi resultado es menos 4. También lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, hay que evitar poner igual, 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 porque esto es primer miembro y segundo miembro. Si le pongo otro brazo, ya se está volviendo fenómeno. Solo tenemos dos brazos, el primer miembro y el segundo miembro. Por lo tanto, se pueden utilizar otro tipo de símbolos, como en este caso, por lo tanto. Y puedo hacerlo horizontal o puedo irlo resolviendo hacia abajo. Es lo mismo. Si tengo esto, la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, menos por menos es más, 9, y 4 por 4 es 16. ¿Esto a qué es igual? A la raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, la distancia entre dos puntos es más o menos 5. Con esto nos damos cuenta que si ya trabajamos con signos, si ya trabajamos con exponentes, etcétera, ya solo lo aplicamos, porque ya lo aprendimos antes y lo repasamos. Ahorita solo estamos aplicando. ¿Por qué es más o menos? Porque una raíz cuadrada siempre va a tener un signo positivo y un signo negativo. Pero dijimos que la distancia siempre iba a ser positiva, porque es una medida, es un valor absoluto. Y D es 5. Eso significa que si ahora yo pido que me debe dar también la gráfica, lo que tiene que hacer el estudiante es trazar a sus ejes cartesianos y ubicar los puntos. Entonces, trazamos al eje X perpendicular al eje Y, lo podemos hacer con una sola escuadra, ubico aquí, X positiva es a la derecha, X negativa es del origen a la izquierda, Y positiva es del origen hacia arriba y Y negativa es del origen hacia abajo. El origen es el que define el cambio de signos. El punto A, y trato de tomar una escala. Entonces, si voy a poner
se me va muy alto. Tomo primero 1 y si yo considero que la vertical, que es 7 en este caso, y menos 1, pues el menos 1 se va a ir hacia la izquierda, 1, y el 7 se va a ir hacia arriba. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que si lo tomo a una escala determinada para no fallar, estoy tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el punto estaría por aquí, pero si este es menos 1, entonces el menos 1 está aquí y lo llevo hacia arriba, que también va a ser menos 1, en este caso, pero hasta que encuentro al 7 vertical. ¿Sí? Y entonces, me equivoqué porque aquí es la mitad solamente. Y entonces tenemos que está punteado para que sea más fácil. Está el punto A, menos 1 y 7 hacia arriba. Y B me dice menos 4, 3. Por lo tanto, no consultar. Bien, vamos a tomar los puntos A y B que tenemos ahí, y la recta entonces es esta. Esta recta, si yo estuve tomando valores aquí y allá, pues quiero ver cuánto mide. Y aquí vemos que estoy en 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, la distancia que hay entre A y B es igual a 5 unidades. Y ahí está aplicada el primero. Ahora vamos a aplicar un segundo, que este fue el más sencillo, que es obtener la distancia entre dos puntos. Si ahora me dan datos, y estos datos los voy a utilizar para dos situaciones. La primera, ahora voy a elegir a Q y digo que Q es menos 3,7 y R, sus coordenadas son 4, 2. Y ahora lo que me solicitan es obtener el punto medio. Podemos poner directamente PM o podemos ponerlo completo. Yo quiero trabajar con el punto medio. Como dijimos que íbamos a trabajar, teníamos un valor para X, punto medio, y tenemos un valor para Y medio. Y por lo tanto, dijimos que aquí era X2 más X1 y lo dividimos entre 2. Y en este caso era Y2 menos Y1 y también se dividió entre 2. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es ahora tomar los datos. Si digo que este es X2, este va a ser X1 o a la inversa. Puedo decir que este es X2 y le sumo X1 y entonces le voy a sumar menos 3 y lo voy a dividir entre 2. Por lo tanto, a 4 más por menos es menos 3 y mi resultado es un medio. Es el valor de X. Y el valor de Y, pues sustituyo ahora. Si este fue 1, digo 2, perdón, este es 2, pero ahora estoy en Y. 2 menos 7. Aquí los dos son positivos, entonces queda el signo negativo.
Aquí no se puede decir esto, lo voy a eliminar con este, porque es una suma. Recordar que es aritmética, y en la aritmética me dicen, aplica las operaciones. Entonces tengo menos 5 medios. Y dijimos que lo íbamos a dejar como fracciones. De ahí que las coordenadas del punto medio son 1 medio, menos 5 medios. Un valor para X y un valor para Y. Y por lo tanto, ahora, si quiero trabajar esto en los ejes cartesianos, pues voy a tomar estos mismos ejes, pero ahora ubico a los puntos. Y los puntos me dicen solamente 1 medio y menos 5 medios, pero primero tengo que ubicar a la recta. La recta para el punto Q está en menos 3, 7. Y ahorita la puedo hacer exacta o no, porque no voy a demostrar tal cual. Simplemente trato de manejarlo lo más cercano posible. Si me dicen menos 3 y luego 7, pues en esta misma escala voy a tomar 7 aquí. Y la intersección de estos puntos, pues son los que me van a dar a Q. Luego R se va positivo y positivo. 1, 3 y 4. Y me voy hacia arriba solamente con 2, que es 1, 2. Aquí estaría R. Y por lo tanto, esta es la recta. ¿Cuál recta? La recta que me dio conocidos 2 puntos. Y me dicen que el punto medio está en 1 medio menos 5 medios. Por lo tanto, está aquí 1, 2, 3, 4, 5. Pero como no lo hice a escala, entonces el punto medio, pues lo compruebo, debe estar por aquí y cae aquí a la mitad de este valor y cae aquí a 5 medios. Pero ahí estoy viendo que hay un problema. Déjenme ver dónde. Ya lo vi. ¿Verdad que sí? Al estudiante le digo, tenemos un error, porque aquí no me está dando menos 5 medios. Entonces, quiere decir que hay un error en esto. Pues el error está aquí. Que por eso insisto en que debemos guiarnos con las fórmulas para no confundirlas. Entonces, este signo es más, por lo tanto este también es más. Y el resultado no es 5, sino es 2 y 7, 9, quiere decir que está en 4.5 positivo. Por lo tanto, este valor aquí hacia arriba es positivo para X, 1 medio, y positivo para Y, 5 medios. Entonces esto puede darse y lo vamos a dejar así, porque estos errores llegamos a tenerlos en clase, pero recuerden que yo aconsejé que tuviéramos siempre un guión para dar clase.
Es decir, el día anterior preparamos la clase y vamos advirtiendo si lo vamos llevando bien o no. Les dije que este mismo ejercicio lo íbamos a utilizar para conocer el ángulo. Por lo tanto, si ahora el segundo punto no era solamente obtener el punto medio, sino teníamos un número 2, que era obtener el ángulo que forma la recta. Y entonces aquí siempre hay una confusión. ¿Cuál ángulo? Tiene que acostumbrarse el estudiante a que siempre vamos a tomar el ángulo medido en sentido positivo. Pero aquí la recta, primero no corta, pero yo puedo hacer que corte, porque ya sabemos que la recta se prolonga hacia sus dos lados. Entonces, perfectamente puedo continuar a la recta y ver dónde corta al eje X. El ángulo entonces va a ser este. El ángulo medido en sentido positivo. Lo puedo tomar aquí, en cualquier lugar, tomando paralelas a la recta. Puedo tomarlo en el mismo punto o puedo tomarlo fuera de él, siempre y cuando esta recta sea paralela al eje X. Y nos damos cuenta que este ángulo es exactamente el mismo que tenemos aquí. Y que en ese caso lo puedo medir aquí, en cualquier parte lo puedo medir. Siempre medido en sentido positivo. Aquí, si el estudiante entiende este concepto, no va a tener problemas en sistemas de fuerzas y en armaduras, cuando esté en su curso de estática. De ahí que, ¿cómo obtengo el ángulo? ¿Qué es el ángulo? Es la pendiente. Este ángulo, entonces, lo voy a trabajar manejando la pendiente. Y consultamos la ecuación de la pendiente, y la voy a poner por aquí. Y vimos que para obtener la pendiente yo tenía que trabajar a un cociente donde hay un y2 menos y1 y un x2 menos x1. ¿Y de dónde voy a tomar estos valores? De Q y de R. R tiene 4,2 y Q tiene menos 3,7. Podemos ponerlo a la izquierda, menos 3,7. Tomo Y2 y vamos a quitar este para que no nos cause confusión. Y entonces, el numerador pues va a tener 4 menos 7. Digo menos 4 menos numerador es Y. Si decido que esta es X2 y Y2, entonces Y2 es 2 y la fórmula me dice menos Y1, 7, X2 ahora sí es 4 y Y2 es X2 es este y X1 se juntan dos signos negativos. Y por lo tanto, 2 menos 7 me da menos 5. Menos por menos es más. 4 y 3 son 7. Entonces esta fue la aplicación de la
ecuación de pendiente, que es menos 5 medios, y estoy viendo que el ángulo es obtuso. Entonces es correcto que sea negativo, menos 5 céntimos. Aquí sí te voy a llevar a buscar el inverso tangente. Sabemos que pendiente es lo mismo que tangente, y como la calculadora y las tablas logarítmicas me dan con decimal, aquí sí puedo utilizar el decimal. Menos, muy importante, si divido 5 entre 7 me va a dar 0.7142. Y busco así en la calculadora, y la calculadora directamente me va a dar el resultado: 144 grados 28 minutos. De ahí estoy indicando que deben tener una calculadora. Indispensable que el estudiante tenga una calculadora que tenga funciones trigonométricas. Si usara las tablas logarítmicas, que ya están fuera de circulación, ya no hay, entonces las tablas le dan valores positivos. La tabla lo que le va a dar es este ángulo. Pero no es este ángulo el que yo busco, porque siempre debe ser medido en sentido positivo. Y aquí no lo estoy midiendo en sentido positivo. Aquí, si voy a tomar como referencia X, lo estaría tomando negativo. Positivo, y este sería negativo. El que me interesa es alfa. Y esas tablas o el círculo trigonométrico que vamos a ver en determinado momento me van a dar el suplemento de 180 grados a 144 grados. Recordaremos que rebasa. Hay quien dice son 90 grados más. Yo les recomiendo que digan 180 menos, y puedo tomar el entero, 144. Entonces están trabajando con el otro ángulo, que la diferencia son 36 grados. ¿Cuáles son esos 36 grados? Este ángulo. Pero el que me interesa es este. ¿Correcto? Bien. Bueno, continuaría ahora ya aplicar a un problema mucho más específico de recta, que lo trabajaremos después. Muchas gracias.